Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a estas sus charlas de Green Women. Mi nombre es Ronnie Camino. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy queremos mandar un agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, tanto en Facebook, las personas que lo hacen a través de Jitsi y todos los que nos brindan su apoyo constantemente. Un agradecimiento cordial al ingeniero Diego Narváez de Naturalmente Ecuador, al ingeniero Álvaro Quiroga por hacer posibles estas transmisiones. Un agradecimiento cordial a la ingeniera Gabriela Moreno por su apoyo con la organización. También un agradecimiento cordial a nuestros embajadores en cada uno de los países y a nuestra fundadora, Estefanía Carrasco. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es de Colombia, es la bióloga Daisy Dayana Ospina. Ella nos trae un tema muy interesante que es el aviturismo como estrategia de desarrollo sostenible. Le damos las buenas noches a Daisy y le damos una cordial bienvenida. Adelante. Buenas noches para los que se van conectando. Pues como ya lo mencionó Ronnie, mi nombre es Daisy Dayana Ospina, soy bióloga colombiana, me gradué de la Universidad de la Amazonia y como él ya lo menciona, hoy vengo a hablarles de aviturismo como estrategia de desarrollo sostenible y un poco de cómo empezó a interesarme este tema y por qué considero que debe incluirse como una estrategia de desarrollo sostenible en Colombia y en cada una de las regiones de nuestro país. Muchas gracias, Daisy. Entonces, sin más, vamos a pasar, por favor, para que nos muestres tus diapositivas y nos hagas tu exposición, por favor. Gracias. Listo. Entonces, hoy hablaremos de aviturismo como estrategia de desarrollo sostenible. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, es correcto. Ok. Entonces, para empezar, ¿por qué se empieza a hablar más que todo de desarrollo sostenible y de creación de estrategias de conservación de áreas o zonas protegidas? Porque desde distintas problemáticas ocasionadas directamente por las diferentes actividades antrópicas, especialmente en Colombia, actividades como la ganadería, la tala indiscriminada para la comercialización de madera, el incremento de la frontera agrícola y la explotación minera provocan que, Colombia o todas las regiones de nuestro país tengan una pérdida de la cobertura vegetal. ¿Qué es lo que se ocasiona al momento de que las coberturas vegetales se pierdan o empiecen a perderse? Pues va a disminuir la conectividad entre nuestros bosques, los fragmentos de bosques van a aumentar y por ende se ve afectada la diversidad biológica, no solamente de aves, sino de todos los grupos biológicos, de mamíferos, de anfibios, de reptiles y de aves, inclusive los de peces también, porque pues se aumentan diversos residuos que van por escorrentías a nuestros recursos hídricos. Entonces, Colombia aproximadamente hace unos 2 años tenía una diversidad biológica de aves de 1920 especies. Entonces, ¿cuál es la característica de este grupo en particular de aves? Que este grupo, esta clase de aves, tiene la característica de brindar distintos servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos los conocemos como todos los servicios tangibles o intangibles que los ecosistemas nos brindan a los seres humanos. Entonces, ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos? Pueden ser de provisión, de regulación y uno muy importante que son los servicios culturales, que es donde venimos ya a incluir todo el tema de ecoturismo y turismo de naturaleza. Entonces, tenemos de provisión, entonces, bien sea nuestra alimentación, nuestro recurso hídrico y entre muchas otras cosas. Y ya de regulación, entonces, las aves, uno de esos servicios ecosistémicos más importantes o de los diversos que tienen, en que se enmarcan dentro de esos servicios de regulación, es que ellas pueden ser polinizadoras, dispersadoras de semillas, controladoras de plagas, cicladoras de nutrientes y ya, solo hasta ahí, porque mediante
la explotación de su recurso alimenticio. Entonces ellas tienen un nivel de especialidad alto y por ende hace que sea un grupo característico a conservar. Entonces por eso es que llama la atención de que trabajemos con aves para conservar cada una de las especies que tenemos de este grupo. Entonces, ¿por qué me empecé a enmarcar por todo este cuento del turismo de naturaleza, de aviturismo y a indagar cómo esta actividad puede usarse con un fin económico? Entonces, yo por allá en el 2018 empecé a hacer mi trabajo de grado para graduarme como bióloga. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Trabajé con una comunidad, yo soy del Caquetá, una región que se encuentra ubicada en la región amazónica, pero este departamento es característico porque tiene dos tipos de paisajes. Entonces tiene piedemonte y tiene llanura amazónica. Entonces tenemos bosques de zona de cordillera que se conoce como piedemonte andino amazónico y bosques que son de llanura amazónica. Entonces tenemos especies de piedemonte y especies de zonas amazónicas. Entonces yo trabajé en una vereda que se llama, en una vereda que se llama Peregrinos, ubicada en el municipio de Solano. Entonces, para entrarlos como en contexto, eso es una característica es que es zona amazónica, porque sus bosques pertenecen ya a la planicie amazónica, ya ahí no vamos a encontrar zonas de montañas. Y esta vereda se caracteriza por estar conectada con zonas protegidas, como es el Parque Nacional Natural Chiribiquete, que es un patrimonio de la humanidad, y el Parque Nacional Natural La Paya. Y aparte de eso, esa vereda cuenta con un sistema lagunar que está conectado con una de las afluentes más hídricas de mi departamento, que es el río Caquetá. Entonces, ella desemboca en el río Caquetá y es una zona de nutrientes y una zona importante de amortiguación que permite la reproducción también de peces que se crían allí, que ya después van al río. Entonces, por eso es considerada una zona importante. Entonces, ¿yo qué hice? Yo trabajé con aves. Entonces, mi trabajo de grado se llamó Aves del Complejo Lagunar Peregrinos para la implementación de estrategias de desarrollo sostenible. Entonces, una de esas estrategias era implementar el aviturismo y que ésta se convirtiera en una actividad con fines económicos en una zona o en una comunidad en que durante muchos años su principal actividad había sido la tala de árboles para la comercialización de madera. Entonces, ¿qué era lo que queríamos al momento de implementar el aviturismo? Que su actividad comercial fuera diferente y el aviturismo o el turismo de naturaleza, especialmente con la implementación de una actividad que es aviturismo, se convirtiera en una entrada económica para las personas de la comunidad. Y este a su vez se convierte en una estrategia de conservación y de desarrollo sostenible, porque está enmarcada dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que en general, o sea, en general, de forma general, lo que hacen es que se generen empleos formales, se crea una economía segura y permite la conservación de los recursos naturales, que es en sí el objetivo general del desarrollo, de toda técnica de desarrollo sostenible, que es conservar los recursos naturales de las generaciones futuras y no hacer, o sea, no agotarlos hasta tal punto que en 50 años los recursos de la tierra ya sean insuficientes. Entonces, de esta forma, hablaremos de aviturismo. Entonces, el aviturismo es una actividad que permite, pues, turística enfocada en la observación de aves, ¿no? Porque aviturismo. Entonces, esta en Colombia se ha convertido en una alternativa de sustento para varias comunidades del país que durante muchos años fueron afectadas por el conflicto armado que se presentó en el país y que han visto en el aviturismo una salida, ¿no? Una salida, ¿por qué? Porque hay mucha gente interesada en venir a Colombia a observar aves. Pero ¿por qué tanta gente interesada en venir a observar aves? Porque Colombia es el país que más número de especies tiene en el mundo de aves. Entonces, anteriormente mencioné que habían 1920 especies, ese era un dato por allá en el 2018. En la actualidad
el país tiene 1.954 especies de aves, según el CIP, que es el Sistema de Información para la Biodiversidad. Entonces, ¿qué significa esta cifra? Esta cifra significa que aves es el grupo taxonómico o grupo biológico con mayor número de especies y que Colombia es el país a nivel mundial que mayor número de especies tiene. ¿Cuál es la otra característica de esta diversidad de aves? Es que de ellas 79 especies son endémicas, es decir, que solamente están distribuidas en Colombia y hay mucha gente que se interesa solamente, o sea, con lo que se llama en el mundo pajarero, como ir a conseguir un lifer, o sea, la estrellita, entonces yo quiero ir a observar esta especie de ave y está en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo como turista extranjero estoy interesado en Colombia, voy a Colombia a observar esa ave y estoy generando un ingreso, estoy llevando un ingreso económico a la comunidad que está organizada, obviamente las comunidades deben de estar organizadas para poder permitir el ingreso de los turistas organizadas en forma de infraestructura y capacitadas para poder atender al público. O sea, deben de tener una capacitación en cuanto al tema para poder ofertar un buen servicio. También tenemos 197 que son migratorias, bien sean migratorias del norte o migratorias del sur, que vienen a Colombia por el cambio de estación, entonces llegan a nuestro país a su zona a realizar su proceso reproductivo durante ciertos periodos del año, ¿no? No están aquí durante todo el año, sino cuando hay un proceso de cambio de estaciones en sus países residentes. Y 193 que son casi endémicas. Casi endémicas, por lo menos que están en Ecuador y están en Colombia. Eso es muy característico de una zona que se llama el Chocó biogeográfico. Entonces, en el Chocó biogeográfico hay muchas especies de aves que son casi endémicas. En Colombia solo están distribuidas por esa zona del Chocó biogeográfico y por la zona que pertenece al Pacífico del Ecuador. Pues Ecuador y Colombia solamente cuentan con esa especie y son denominadas casi endémicas porque no están solo en Colombia, también hay poblaciones de la misma especie en otro país. Entonces, por eso es que con estas características hay cientos de turistas que se interesan en venir solamente a observar este tipo de especies, o sea, a observar aves, porque lo que más las hace llamativas, hay mucha gente que le llama mucho la coloración, mucha gente que gente de todo tipo, hay médicos, abogados, pilotos, jugadores de golf, jugadores de fútbol que han sido jugadores durante su juventud y ya en su época pues ya cuando se jubilan de sus trabajos, se interesan o uno de sus hobbies es volverse en pajareros y empezar volverse en turistas de aves y empezar a viajar a observar solamente aves. Entonces, como ya lo mencioné, esta actividad se encuentra enmarcada dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos buscan un fin económico, social y ambiental porque van enmarcados en la protección, en la conservación de los recursos naturales, en la promoción de una economía segura que permite el desarrollo o que permite la mejora de la calidad de vida de poblaciones que durante muchos años tuvieron otro tipo de actividad. Entonces, según Audubon, Colombia hasta el 2020 tenía una entrada de 278.850 observadores por año. Y esta actividad económica genera alrededor de 30.000 millones de pesos por año. Pero entonces, ¿cómo es que todo el mundo habla de aviturismo? Entonces, eso no es tampoco nada fácil. ¿Qué es lo que se debe hacer para empezar a hacer aviturismo? Primero, si yo voy a implementar aviturismo en cierta zona, en cierta región, debo tener un conocimiento de lo que allí hay. Entonces, ¿qué se hace primero? Se identifican el número de especies, cuáles son las especies potenciales y qué es lo que hace a la zona una zona potencial. Entonces, cuando hablamos de potencial, es la característica de las especies que allí habitan y que van a permitir que en el mercado el servicio se pueda ofertar. ¿Qué conocimiento? Entonces, que se le brinden a las comunidades todas las herramientas
que les va a permitir ofertar este servicio y así poder iniciar en el mercado del turismo de naturaleza. Entonces, en Colombia hay rutas ya establecidas de aviturismo, más que todo para la parte norte del país, para la parte occidental. Una de esas rutas es la ruta del Valle del Cauca. Entonces, allí hay varias personas organizadas que ofrecen este servicio durante todo el año. Ellos están capacitados, tienen la infraestructura que permiten que el turista tenga la comodidad al momento de llegar a esos lugares y han fortalecido mucho el campo. ¿Qué es lo que va a permitir al momento de realizar el aviturismo? Entonces, que se haga un uso sostenible de nuestros recursos naturales, especialmente, o sea, de que haya una conservación de los ecosistemas, y esto en sí lo que busca es conservar, ¿sí? Esta actividad en sí busca es conservar, porque no vamos a conservar si no conocemos lo que tenemos. Entonces, primero debemos tener un conocimiento, plantearnos un uso sostenible y ya llegará un proceso de conservación. Entonces, ¿hacia dónde va la conservación? También. Entonces, la conservación está enmarcada en mantener el bienestar de las poblaciones humanas, porque en sí, al momento de disminuir nuestra diversidad biológica, nosotros como población humana nos miramos gravemente afectados de cierta forma. ¿Por qué? Porque van a haber propagaciones de plagas más fácil, porque no vamos a tener nuestros controladores de plagas, van a disminuir los recursos alimenticios porque hay muchas especies de aves y de otros grupos biológicos que cumplen el papel de dispersión de semillas que se convierten en frutos y que terminan siendo el consumo de nosotros como humanos. Entonces, ¿qué es lo que permite la conservación? También priorizar especies. ¿Qué tipo de especies? Entonces, ¿qué tipo de especies se priorizan al momento de hacer conservación? Entonces, si estoy haciendo un trabajo de campo en cierta zona, las especies que yo voy a priorizar de cierta forma son las endémicas, ¿sí? Porque solamente están distribuidas en ese sitio. No las voy a encontrar en ningún otro. Las endémicas son las especies que voy a priorizar. Otra de las especies que se deben priorizar son las que se encuentran clasificadas en alguna categoría de amenaza según la UISN. Entonces, esas especies tienen ciertos requerimientos de hábitat. Entonces, en esta diapositiva podemos observar especies que son clasificadas como casi endémicas. Entonces tenemos Heliodosa emperatriz, que es el colibrí, Cyanornis ramfastinus, que se conoce como un compás, y una pipra, una especie que pertenece a la familia Pipridae. Entonces, ¿por qué se mencionan que son especies con requerimientos específicos de hábitat? Esta especie de la familia Pipridae, el hábitat que debe tener es un tipo de hábitat asociado al sotobosque, es decir, al ser pípridos, ellos buscan su alimento sobre el sotobosque. Entonces, su tipo de hábitat va a ser sotobosque. Entonces, en las zonas donde nosotros encontremos un sotobosque denso, siempre vamos a encontrar especies de la familia Pipridae. El compás o el Cyanornis ramfastinus es una especie, pues es muy atractiva en la zona del Valle del Cauca, es casi endémico, se encuentra solamente distribuida en Colombia para el Chocó geográfico. Es casi endémico y es una especie muy atractiva para todos los turistas de observadores de aves. Hay gente que solamente viene a ver esa especie. Y Heliodoxa emperatriz también es una especie que es casi endémica y para Colombia está distribuida solamente para la zona del Chocó geográfico y la podemos encontrar en la ruta de aviturismo del Valle del Cauca. Otras especies que se deben priorizar son las especies que están en alguna categoría de amenaza según la lista roja de la UISN. Entonces, en este caso, tenemos especies como águilas, que son esta especie es la Morphus guyanensis, es un águila que pertenece, pues, su tipo de hábitat, su requerimiento de hábitat es un bosque primario y pertenece a una cobertura vegetal bastante densa, árboles superiores a los 50 metros. También tenemos un Raphasus tucanus, que su categoría de amenaza es vulnerable
Entonces también de los sitios en los que encontremos ese tipo de especies son sitios que deben de ser priorizados para desarrollar estrategias de conservación, en este caso como el aviturismo. Aquí también tenemos una arpía arpija. Esta también es un águila que habita en los bosques superiores en los árboles que tienen un dosel superior a los 50 metros. Y aquí tenemos una Pirilia barrabandi que también se encuentra amenazada. Entonces, donde encontremos este tipo de especies en alguna categoría de amenaza, se trabaja con las comunidades y se implementan estrategias de conservación que va a beneficiar que estas especies se mantengan en este tipo de hábitats y también va a beneficiar a la comunidad al momento de generar un ingreso económico. Entonces, ¿en qué se ha hecho en el caso de aviturismo en el Caquetá? Entonces, esa actividad es muy reciente. Aquí hay zonas o puntos de observación muy buenos y lo que queremos a futuro con la gente que trabaja en aviturismo y con quienes tienen el conocimiento y se han capacitado y han invertido su tiempo y desean que este sea una actividad turística y económica que se implemente en nuestro departamento porque cuenta con características de hábitats muy particulares o muy únicas que permiten que muchas especies de aves solamente estén aquí. Eso era todo, entonces espero las preguntas. Quienes tengan preguntas, alguna pregunta. Muchas gracias, Daisy. Muy interesante tu presentación. En realidad es un mundo súper amplio el de las aves y cada vez, como tú nombrabas, las más amenazadas casualmente son las que necesitan de los árboles más altos. Entonces, en ese sentido, conforme avanza la tala, que son los árboles más altos justamente los que buscan para poder usar en materias y convertirlo en algún tipo de producto. Entonces, en ese sentido, sí es un dato alarmante respecto a las características que requieren sobre todo las especies más vulnerables. Eh, Respecto a las estrategias de conservación que me decías que se implementa para el beneficio comunitario respecto a la conservación de una zona, ¿cómo están organizadas en el sector? ¿Están organizados por juntas vecinales, la organización misma de la comunidad, es municipal? Cómo es la iniciativa de organización? Bueno, entonces a nivel Colombia, ellos se organizan pues, en más que todo la gente de las veredas. Entonces, cierta vereda se implementa esa estrategia de conservación y ellos son los que se organizan y son quienes implementan ofertan el servicio. Entonces, ellos dicen, no, yo quiero entrar a la estrategia y ellos se encargan, pues hacen su inversión, ¿no? Porque van a tener un beneficio, entonces mejoran su infraestructura y empiezan a tener un ingreso económico, ¿sí? Entonces se organizan de forma en veredas. Entonces la gente, los habitantes de las veredas eh, disponen de sus predios y dicen, mi territorio está dispuesto y yo le apuesto a este tipo de estrategias. Para que tengamos un poco una referencia en otros países de Sudamérica donde no entendemos el concepto o el término en comparación a una vereda, estaríamos hablando en comparación a una ciudad pequeña, a una parroquia o a una ciudad grande o una región que comprende muchos poblados. No, cuando yo hablo de zonas veredales, estoy hablando ya de la zona rural, ¿sí? Correcto. Entonces es un poblado o sea, es una zona poblada donde habitan muy pocos habitantes, donde hay muy pocos habitantes, quienes son los que se interesan por el tema, quienes se interesan por el tema y le apuestan a este tipo de estrategias. Y respecto a la visualización misma, porque entiendo que deberá ser muy complicado como tratar de ir a capturar una foto. ¿Cómo es la estrategia para visualizar? ¿Hay puntos específicos? ¿Se establecen circuitos de caminata, torres de observación? ¿Cómo se lo realiza? Sí, entonces,
¿qué se hace para poder desarrollar la estrategia? Entonces, ahí se establecen senderos, entonces en los senderos se hace un inventario del número de las especies que se van a encontrar en los sitios. En Colombia hay zonas que ya tienen sus torres de observación, entonces desde la torre de observación la gente va directamente allí y esperan a que llegue la especie, el bichito, para poderle tomar las fotos. En el Valle del Cauca también están muy bien organizados, entonces eso es como un stat, entonces ellos tienen organizada como una casita y se cubre con un plástico y entonces muchas veces algo que conocemos como perdices, entonces ellos van en busca de su alimento entonces, y de donde es su nido, entonces lo ubican muy cerca a eso, obviamente toca mantener el silencio para poder esperar que el bicho atienda el llamado de las personas que estamos esperando para lograr tomarle la foto. Entonces, esto sí se ha logrado como es un nivel de satisfacción muy alta porque casi siempre la gente va a lograr encontrar el bicho. Y mucha paciencia también, Y de supongo, paciencia, sí. claro, estar en el lugar esperando. Sí, También supongo habrá momentos en los que corres con la mala suerte de quizás no venga o algo así. Bueno, sí, es sí, una materia súper interesante en ese sentido. sí, Y felicidad en realidad por las comunidades, sobre todo como tú nos mencionabas en las veredas, que es igual a una zona rural donde la población es reducida. Supongo o especulo también eso irá de la mano con proyectos para una estadía, circuitos operados con operadoras de turismo locales o algún tipo. sí, sí, hay pues operadores de turismo local que se encargan como tal del momento de la gente llegar en busca del servicio, son los encargados de llevarlos al sitio y ellos son los quienes conectan directamente con las comunidades. Y por ejemplo, si soy un extranjero y quiero ir a esa zona, Por ¿cómo lo me menos, baso? ¿Dónde busco la información? por lo ¿Cómo menos llego? si quiere venir al Caquetá a observar aves, entonces es como extranjero, aquí hay una persona, pues hay muchas personas que se encargan de ofertar el servicio desde sus reservas. Entonces hay diferentes reservas en el departamento que ya tienen como sí el servicio de aviturismo como un servicio turístico. También hay una agencia que se llama Caquetá Birding. Ellos son como el enlace directo y ellos le ofrecen toda una ruta. Entonces, depende del tipo de ruta que el turista quiera hacer, asimismo se acomoda a lo que el turista desee y se le ofrece como tal el servicio. Muy interesante. Vamos a en este momento a ver si tenemos alguna pregunta, quizás alguien en Facebook o en nuestra otra red social. Bueno, parece que no por ahora. Daisy, súper interesante tu exposición. Estamos muy contentos de poder tener temas tan importantes como estos, temas que realmente nos hagan reflexionar y sobre todo que hagan generar un poco más de conciencia en cosas tan cotidianas, que están tan cerca a todos nosotros, pero que desconocemos en muchas ocasiones. Entonces, nosotros esperamos poder volver a tener tu presencia acá en nuestra organización en un futuro para algún otro proyecto o un nuevo tema o en alguna otra oportunidad podernos juntar. Un agradecimiento especial a ti por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos has compartido. Un saludo especial a las personas que nos siguen y que ven nuestras grabaciones en diferido. Espero que el proyecto surja, que vaya para adelante y que quizás nuevas ideas se vayan acoplando a esta iniciativa, porque quizás por acá en esta zona el aviturismo es una rama un poco no tan difundida a Desconocido. comparación que otros países. ¿Qué Ujú. crees tú? No, sí, sí, tiene razón en todo lo que menciona Ronnie. Ahí pues es algo que está apenas en crecimiento y hay zonas de nuestro continente que no se conoce muy bien del tema. Bueno, aunque hay países como Costa Rica que ellos sí
el ecoturismo lo han implementado de cierta forma muy bien y es una estrategia de conservación que ha funcionado muy bien en este país. Entonces, ellos, a diferencia de Colombia, sí nos llevan un poquito de ventaja. Mira, esos son los ejemplos que debemos copiar. Y sí, también necesitamos mucha iniciativa, sobre todo desde los gobiernos locales. Sí, En ocasiones la iniciativa se promueve desde los pueblos, desde las comunidades como tal, pero sí, es mucha también falta en ocasiones de apoyo de los gobiernos generales de cada nación. Entonces, estamos presenciando una época de cambio donde hay muchas cosas que se están adoptando en algunos sistemas políticos. Entonces, esperamos que esto siga así y que el contexto actual nos haga reflexionar en estos temas y que toda la tendencia de hacia dónde estamos avanzando como humanidad nos dejen mirar más y a más personas hacia estos temas. sí. Ojalá como sociedad tomemos un poquito de conciencia y empecemos a disminuir el impacto que estamos generando al planeta con nuestro consumismo y con cada una de las actividades que realizamos a diario. También se debe desde el gobierno local, nacional y regional, pues el apoyo a este tipo de estrategias, ¿no? Porque hay, pues mucha gente lo desarrolla, es ya como interés, es interés propio o hay ocasiones que son iniciativas financiadas a través de proyectos que vienen pues apoyados por el gobierno nacional. Pero entonces esto en ocasiones pues sucede, pero muy poco. Sí, bien lo has dicho, en realidad se necesita mucho más apoyo de los gobiernos en general, en todas las instancias. Esto ha sido la presentación de Aviturismo como estrategia de desarrollo sostenible. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a las personas que nos ven en diferido. Hoy tuvimos la presencia de la bióloga Daisy Dayana Ospina, ella es de Colombia. Un saludo cordial a todas las personas. Mi nombre es Ronnie Camino y los esperamos en nuestro próximo enlace el siguiente fin de semana en esta su organización Green Women.